ahí en el plan de estudios, en el plan de la asignatura, mejor dicho, pues vamos a empezar hablando acerca de algoritmos, pseudocódigo, y también vamos a hablar un poquito acerca de diagramas de flujo. Es como quien dice lo que nos va a preparar para después poder escribir código en C++. Es natural, pues, que cuando nosotros venimos arrancando en esto de la programación, pues a veces puede ser de que nos cueste entender cómo funciona una máquina. Entonces, para lograr ese cometido, de que logremos nosotros comprender, ¿verdad?, cómo debe de pensar, entre comillas, una máquina, una computadora, entonces para eso están estas herramientas que nos ayudan a ponernos al día con estas cuestiones, ¿verdad? Entonces vamos a hablar acerca de ello, lo que es un algoritmo, lo que es un pseudocódigo y lo que es un diagrama de flujo. Me gustaría saber qué imagen tienen ustedes al respecto. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan la palabra algoritmo, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué referencia tienen de la palabra algoritmo? Este es un perfecto momento para pedirte que si no estás suscrito, lo hagas. No te cuesta nada y a mí me sirve mucho. Así es que dale like y suscríbete. Me gustaría mostrarles una definición un poquito formal, pues, de lo que es un algoritmo. Voy a llevar por acá este PDF. Miren la definición. Dice por acá que un algoritmo, o una posible definición de algoritmo, es un conjunto de reglas que permiten obtener un resultado determinado y parte de ciertas reglas definidas. Para que algo pueda decirse que es un algoritmo, tiene que tener algunas características, como por ejemplo, legible. O sea, que cualquier persona que lo vea no diga, ¿y esto cómo le entro? Qué difícil, ¿verdad?, de leer o de entender. Debe de ser fácil de leer. Tiene que ser correcto, tiene que ser modular, o sea, ir por partes, eficiente, tiene que cumplir su objetivo, estructurado, no ambiguo. Es decir, una vez que uno tiene un algoritmo, no pudiera ser de que a veces fuese gallo y a veces gallina, sino que tiene que ser una sola cosa a la vez. No puede tener, llegar a dos posibles resultados partiendo del mismo, ¿verdad? Si ese es su objetivo. Y bueno, de ser posible también, es deseable que el algoritmo, cuando uno lo purifica, lo depura, cada vez nosotros queremos que se ejecute en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Bueno, piénselo usted. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esta aplicación que la hicieron con un algoritmo tardara media hora en que nosotros nos pudiéramos conectar y hablar? Pues sería eficiente porque cumpliría con su objetivo, pero en cuestión del tiempo, ¿verdad?, sería un problema, porque no nos pondríamos nosotros, no serviría pues para los fines que pretendemos. Algunas de las características, miren, que posee. Número 1, debe de ser finito, es decir, tiene un principio y también tiene un fin. Eso es un algoritmo. Tiene un objetivo, solo realiza la función para la que se creó y ninguna otra. O sea, nosotros vamos directo al cuello, ¿eh?, a lo que le apuntamos. Y no nos queremos distraer haciendo otras cosas, sino que el algoritmo va orientado hacia un fin. Tercero, por lo general, un algoritmo tiene la característica de que nosotros tenemos que introducir la información, él agarra, procesa esa información que nosotros le hemos metido y nos devuelve un resultado. A eso es a lo que nosotros le llamamos entradas y salidas. Y bueno, por último, debe de ser fiable. No debería de arrojar resultados falsos bajo ciertas características, sino que siempre debería de funcionar, ¿no? Entonces, eso es a lo que nosotros le llamamos un algoritmo. Pongamos un ejemplo. Voy a dejar de compartir por aquí un momento. Creemos un algoritmo sencillo, por ejemplo, para una persona que, imagínense ustedes que se acostó a dormir y tiene que llegar a trabajar al siguiente día. Vamos a pensar entre todos una serie de pasos que este individuo debería de dar para lograr el objetivo. ¿Se acuerdan? El algoritmo tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este individuo? Llegar al trabajo ese día. Entonces piénsenlo. Voy a empezar a compartirles por aquí la pantalla. Ok. Entonces, cuando los algoritmos no se escriben en código de programación de un lenguaje de programación, sino que se escriben en palabras,
así, ¿verdad? Primero vamos a hacer esto, segundo vamos a hacer lo otro, tercero vamos a hacer esto. Entonces a eso se le llama un pseudocódigo. Es la única diferencia, ¿no? El algoritmo, cuando es ejecutado en palabras, cuando nosotros lo proponemos en palabras, entonces se le llama pseudocódigo. ¿Okay? Entonces, ¿qué tiene que hacer este individuo? ¿Qué creen ustedes que es lo primero que tiene que hacer si está dormido y quiere llegar a su trabajo ese día? Paso número 1. ¿Qué le recomendarían hacer? Despertarse a tiempo. Muy bien. Démoslo así, en pocas palabras, despertarse. ¿Va? Ok, digamos que ese es el paso número 1. ¿Cuál sería el segundo paso que usted le recomendaría dar? Ya se despertó, ya está despierto. Alistarse. Bien. ¿Qué implica alistarse? Para que lo vayamos dando. Levantarse de la cama. Bien. Pongamos que despertarse y levantarse es uno solo, pero ¿y después qué hace? Bañarse. Pongámosle bañarse, vaya. Aunque, viéndolo bien, yo digo que primero deberíamos de ponerle aquí que de vestirse, ¿va? Porque si no se va a bañar así. Paso número 3. Número 4. Vestirse, ¿verdad? Número 5. ¿Qué más debería de hacer este individuo? Desayunar. Desayunar, por ejemplo. Lavarse los dientes primero que desayunar, pienso yo, ¿no? Para... Ok. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Se lava los dientes antes de desayunar? Y ahí en bañarse no podría ir incluido lo que es ya el aseo. Bueno, aseo Puede personal. hacerlo. En vez de Digamos, bañarse vaya. podría ser Sí. aseo personal, ¿no? Vaya, pongámoslo así si quieren. Ahí se va todo de un solo. Entonces, desayunar luego. Todavía no está en el trabajo. ¿Qué más tendría que hacer ahí? ¿Qué opinan? Paso número 6. ¿Qué tendría que hacer este individuo? Revisar Parece si lleva tomar el sus cosas. transporte. ¿El qué? Revisar si lleva sus cosas para el trabajo antes de salir de la Por casa. ejemplo, está bien. Listar. Te voy a poner así el equipaje, digamos, vaya, por llamarlo de alguna manera. Entendamos que ahí alista todo lo que va a llevar, ¿verdad? Bueno, pero entonces este sería, podría ser el 6, ¿verdad? Y este el 7. Y bueno, tomar el transporte hacia su lugar de trabajo y esto le garantiza que si se cumple cada uno de estos objetivos, que él pues estará en su trabajo. Bueno, fíjense, este es un algoritmo. Cumple con los requisitos, acordémonos. Número 1, finito, posee principio y posee fin. ¿Tiene esa característica este que estamos haciendo aquí? ¿Tiene principio y tiene fin? Sí. Segundo, objetivo. Solo realiza la función para la que se creó y ninguna otra. Cada uno de estos pasos que estamos aquí van encaminados a estar en su trabajo, sin lugar a dudas. Todos tienen ese objetivo, ¿verdad? Todos persiguen el objetivo de que él puede estar en el trabajo normalmente. Luego también mencionábamos que un algoritmo pues tiene que tener información de entrada y salida, ¿verdad? Claro, pues sí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí quizás habrá que darle la hora a la que se quiere despertar, ¿verdad? ¿A qué hora, por ejemplo, para todo esto deberíamos de tener un horario, ¿verdad? ¿Qué es lo más tarde que yo puedo estar tomando el transporte? Etcétera. ¿Qué más tenía un algoritmo? Decíamos, debe de ser fiable. Pregunta, ¿con este algoritmo llega él al trabajo? ¿Verdad que sí? Salvo cualquier otra cosa, ¿verdad? Que nosotros no podamos prever, pero bueno, si él ya tomó el transporte, digamos que tiene unas grandes probabilidades de llegar, ¿verdad? A su trabajo con éxito. La pregunta es, y el arte de nosotros está ahí. ¿Podríamos nosotros intercambiar algunos de estos pasos y que todavía se siguiera cumpliendo el objetivo? ¿O no? Y ese es el arte que usted debe desarrollar.
ver qué pasa si yo intercambio estos dos. ¿Sigue funcionando el algoritmo? ¿Es más eficiente después de esto? Les voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué resultado tendría si yo intercambio los pasos 2 y 5? ¿Qué pasaría? Si ahora el 2 es el 5 y el 5 es el 2. ¿Quién me dice qué sucedería? Perdería más tiempo. ¿Por qué? Explíquenos cómo llega a la conclusión. Porque después de comer se tiene que esperar cierto tiempo para poder bañarse. ¿Verdad que se despertaría? Si se despierta de un solo y se Desayunaría. va a desayunar, tendría que esperar después para poder bañarse. Ok. O Puede antes ser, ¿verdad que de, sí? disculpe, antes de Ajá. desayunar también una higiene personal, ya sea lavarse la cara, manos y cepillarse. Ok. Entonces, ahora, pregunta, aún después de todo eso, ¿se lograría el objetivo? ¿Llegaría esta persona al trabajo? Si intercambia el 2 y el 5, Sí, siempre llegaría al trabajo. ¿se cumpliría el objetivo? Sí, ¿verdad? Eso es importante de saberlo. Aún intercambiándolos, ¿se logra el objetivo? Parece que sí, ¿verdad? Parece que sí. Sí, porque se despertaría, desayunaría, se vestiría, el aseo personal, se vestiría. En ese orden, ¿verdad? Alistaría el equipaje y tomaría el transporte. No hay ningún problema. Ahora, hay algunos que son innegociables. Por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Qué llegaría a pasar si, por ejemplo, intercambiáramos el 3 y el 4? ¿Cuál sería el resultado final de este algoritmo cuando estemos en el punto 7? Cuando el punto 7 haya terminado. ¿Qué sucedería? Llegaríamos empujados al trabajo. Llegaríamos dado el trabajo, lo cual ahora sí ya no está siendo eficiente, ¿verdad? Nadie quiere llegar mojado al trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Por el orden de los pasos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos probar aquí, ¿verdad? Y es que el orden importa, pero uno tiene que saber tener ese arte de cuándo intercambiar, cuándo sí se pueden intercambiar dos pasos y cuándo no, saber, ¿verdad? Ese es el arte, digamos, de programar, de saber colocar las cosas en su lugar adecuado y saber también cuándo no importa que las intercambiemos. Eso lo vamos a ir logrando poco a poco, ¿ok? Bueno, entonces, pensando en ello, nosotros para los programas que vayamos haciendo, siempre vamos a pensar primero en un algoritmo, en un pseudocódigo, digamos. O sea que vamos a escribir pasos por pasos, así en palabras. ¿Qué debemos de hacer? Hacer tal cosa, hacer esto, hacer lo otro. Ahora bien, la otra herramienta que vamos a utilizar para cada uno de los programas, o sea, al final para cada programa son 3 cosas las que vamos a necesitar. Un pseudocódigo, un diagrama de flujo y el código netamente ya en el lenguaje de programación C++, al menos para estos iniciales, ¿verdad? En los cuales estamos elaborando nuestras ideas. Ahora, una vez que hemos hablado de algoritmos y de pseudocódigo, hablemos de lo que es un diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Bueno, es más o menos lo mismo que un pseudocódigo con la única diferencia de que se utilizan flechas y también se utilizan algunas formas que denotan ciertas acciones. Y se utiliza un lenguaje pues un poco más abreviado para hacer referencia a la actividad que vamos a realizar, a la toma de decisiones que nosotros estamos haciendo. Para ello, para poder elaborar estos diagramas de flujo, vamos a utilizar un programita llamado DFD. ¿Okay? Este DFD nos sirve para hacer diagramas de flujo. Se los voy a mostrar a continuación. Déjenme, lo encuentro. Esto ustedes lo ponen en la web y fácilmente lo hallan. Si no, pues ahí yo se los puedo subir. Entonces, fíjense lo que sucede. El círculo acá siempre significa inicio
y fin. Cualquiera de las dos cosas. Bueno, obviamente, cuando va al principio, el círculo es el inicio, y cuando va al final, significa fin. Ya por defecto, el programita este ya lo trae. Entonces, lo voy a dejar un poquito más grande. Uno solo le va agregando detalles. Y, por ejemplo, estas son las formas que usted tiene que conocer para ir trabajando. Por ejemplo, en esta primera unidad, nosotros únicamente vamos a usar de estos símbolos que están aquí, por ejemplo, de lectura, de salida y que es de decisión. Observen lo que uno hace. Da clic aquí sobre salida y lo pone por acá. Entonces, ¿ven cómo inmediatamente se mete ahí dentro del diagrama? Y bueno, entonces nosotros, una vez que estamos ahí, aquí adentro, podemos poner un mensaje. Aquí usted le da doble clic y automáticamente aquí le aparece mostrar. Esto es lo que le va a salir, como quien dice, en pantalla a la persona que esté trabajando con el programa. Pero claro, nosotros estamos trabajando simplemente al nivel de ideas y al nivel de dibujo, ¿verdad? Ciertamente, fíjense que DFD también sirve como lenguaje de programación, pero mi principal interés de utilizar DFD no es como lenguaje de programación, sino más bien solamente para hacer los diagramas de flujo. Ok, entonces aquí uno pone cualquier cosa. Por ejemplo, el lenguaje exige que uno ponga comillas, ¿verdad? Una comilla simple. Por ejemplo, aquí le pone usted, ¿cuál es su edad? Por decir algo. Ok, y le da a aceptar. Entonces automáticamente aparece aquí. ¿Sí? Obviamente no se le muestra todo el contenido, pero si usted le da clic, ahí le va a mostrar qué es lo que está pidiendo, ¿no? Entonces aquí ponemos que cuál es nuestra edad. ¿Cuál es la edad de la persona? Esto es, repito, para mandar un mensaje. El programa le manda un mensaje al usuario. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Cuando nosotros damos clic aquí donde dice salida, a eso estamos haciendo referencia, que es el programa el que da un mensaje, o sea, sale información de él para afuera. Naturalmente, cuando sale esta información preguntando cuál es su edad, quizá el programa esté esperando una respuesta. Entonces ahí es donde necesitamos uno de estos que es de lectura, porque quizá la persona a continuación va a tener, entonces ponemos leer, ¿ok? Y entonces ponemos, por ejemplo, en qué variable queremos nosotros guardar ese valor. Por ejemplo, X. ¿Sí? Entonces significa, esta es la variable en la cual se va a leer, ¿verdad? Un valor. El valor que se ingresó se guarda en esta variable. Y de aquí, que es para tomas de decisión. Si yo doy clic sobre él y lo pongo acá, entonces miren, aparece una toma de decisiones. Aquí yo tengo que poner cuál es la clave, ¿no? ¿Cuál es la decisión que yo voy a tomar? ¿Cuál es la decisión? Por ejemplo, si la edad que yo le llamé X es mayor que 18, entonces es mayor de edad, ¿no? Entonces, perdón, puse igual aquí, era mayor que yo quería. Lo que pasa es que el teclado lo tengo en otro idioma, así. Aquí prácticamente estamos preguntando, ¿es X mayor que 18? Si es verdad, si ese es un sí, entonces, ¿qué hacer? Aquí podemos poner instrucciones. Y si no, ¿qué hacer? Entonces, por el otro lado, podemos poner instrucciones. Por ejemplo, aquí pudiéramos mandar un mensaje. Si es mayor que 18, ponerle mayor de edad. Siempre con esa comida simple, ¿no? Así. ¿Ok? Yo creo que aquí no me fueron las comillas correctas. Estoy fijándome porque igual lo tenía en otro idioma. Le voy a poner estas comillas así. Una comilla sencilla. Ajá, y si no, entonces, ¿qué hacer si no es mayor de 18? Aquí hay que ponerle que es menor de edad. ¿Ok? Entonces aquí usted le pone así. Pudiera ser un programa que determina si una persona es mayor de edad o no. Programa sencillito. Pero ven cómo funciona entonces. Es para toma de decisiones. Tras que usted ve esta forma, inmediatamente tiene que saber que el programa va a enviar información al usuario. Y que aquí está leyendo información que se tecleó, la está agarrando y la está guardando en memoria.
y le hemos designado a ese espacio de memoria, le damos el nombre de X, por ejemplo, nosotros. Y siempre que usted vea un rombo, significará una toma de decisiones. Significa que algo puede pasar o no puede pasar. Si sucede, tal cosa. Si no sucede, otra cosa. Entonces, esos son los principales componentes. Más adelante, ya en la segunda unidad, vamos a empezar a usar, por ejemplo, estos que son de asignación, estos ciclos, que es el ciclo mientras y el ciclo para. Los vamos a conocer un poquito más adelante. ¿Ok? Por los momentos, pues simplemente eso era saber que una cosa es la salida, otra es la lectura y otra muy diferente. Entonces, hoy en esta primera clase, esa era la idea, hablar con ustedes acerca de algoritmo, pseudocódigo y diagrama de flujo, que tuvieran claros esos tres conceptos. No hemos hablado todavía de código en C++, ¿ok? Para C++, el programa, les repito que vamos a utilizar el IDE, se llama DebC++, para computadora, ¿no? Entonces, ténganlo instalado, por favor, en su máquina para que podamos trabajar en él. Ya en la próxima clase arrancamos directo con código de C++. Vamos a hablar de cómo para un programa en específico podemos hacer el pseudocódigo, vamos a hacer un diagrama de flujo y vamos a ver también el código ya en C++, propiamente.